26 de agosto de 1346. En un campo empapado por la lluvia cerca del pequeño pueblo de Crecy, en el norte de Francia, la historia se detuvo por completo. En un lado del campo se encontraban aproximadamente 9.000 soldados ingleses. Estaban exhaustos, hambrientos y muy lejos de casa. Durante semanas habían marchado a través de territorio hostil, incendiando aldeas, saqueando pueblos y sobreviviendo con lo que podían robar. Ahora se mantenían firmes sobre una ligera elevación de terreno fangoso, sabiendo que la retirada ya no era una opción. Frente a ellos se alzaba algo completamente distinto, más de 30.000 tropas francesas, el mayor ejército que Europa podía reunir. Caballería pesada, caballeros acorazados, estandartes de duques y condes ondeando bajo el viento. Aquello no era solo un ejército, era la encarnación viva de la nobleza medieval. La élite de la cristiandad había llegado para aplastar a un enemigo más pequeño y aparentemente más débil. Los franceses creían que el resultado ya estaba decidido. Superaban a los ingleses 3-1. Sus caballeros vestían las mejores armaduras que el dinero podía comprar. Durante 500 años, la caballería acorazada había dominado los campos de batalla europeos. La infantería existía para ser pisoteada. Los arqueros eran una molestia. Los verdaderos hombres, los hombres nobles, combatían a caballo con lanza y espada. Su confianza era tan absoluta que los señores franceses comenzaron a discutir entre ellos, no sobre tácticas, sino sobre quién tendría el honor de matar al rey inglés. La gloria se daba por sentada, la victoria era inevitable. 4 horas después, el campo contaba una historia muy diferente. 1.500 nobles franceses yacían muertos en el barro, príncipes, duques, condes, incluso reyes. Del lado inglés, menos de 40 hombres habían muerto, no 400, 40. En una sola tarde, 5 siglos de dominio de la caballería acorazada se derrumbaron, no por traición, no por intervención divina, sino porque hombres comunes, armados únicamente con madera y cuerda, destruyeron la idea misma de la guerra noble. Un rey ciego de Bohemia cabalgó directamente hacia la tormenta de flechas, negándose a quedarse atrás mientras otros morían. Caballeros franceses entraron en pánico y aplastaron a su propia infantería al intentar huir. Mercenarios genoveses fueron masacrados por los mismos nobles que los habían contratado, asesinados por retirarse cuando la situación se volvió desesperada. Durante días después, los cuervos se alimentaron tan abundantemente de los cuerpos de la aristocracia que engordaron hasta no poder volar, avanzando torpemente entre montones de armaduras destrozadas y estandartes rotos. Esta fue la batalla de Crecy, el día en que la guerra medieval murió en el barro, el momento en que la creencia de que la nobleza equivalía a superioridad fue aniquilada por arqueros campesinos, ¿no? Al final de esta historia, comprenderás cómo un arma que costaba 10 chelines destruyó armaduras valoradas en 1.000 libras, porque los caballeros franceses se volvieron contra sus propios mercenarios en medio del combate, y cómo la carga condenada de un rey ciego se convirtió en una de las muertes más trágicas y perturbadoras de la historia militar. Pero para entender cómo el mundo terminó en aquella pendiente fangosa, debemos retroceder y ver cómo ambos ejércitos llegaron allí, porque Crecy no fue un accidente, fue el resultado de la arrogancia enfrentándose a la preparación, y de la tradición chocando contra la realidad. El camino hacia Crecy comenzó mucho antes de que se disparara la primera flecha. En el verano de 1346, el rey Eduardo III de Inglaterra desembarcó en la costa de Normandía con un ejército de aproximadamente 15.000 hombres. Su reclamación no era modesta. A través de su madre, Isabel de Francia, Eduardo afirmaba tener un derecho directo al trono francés. Para la corona francesa aquello era un insulto. Para Eduardo era una declaración de destino. Pero Eduardo no llegó para conquistar ciudades ni para mantener territorio. Llegó para quebrar a Francia psicológicamente. Su ejército inició una campaña brutal conocida como chevauchée. Era destrucción legalizada, aldeas incendiadas, cosechas arrasadas, iglesias saqueadas, ganado sacrificado. El objetivo no era la tierra, sino la humillación. Eduardo quería demostrar que el rey francés no podía proteger a su propio pueblo. El norte de Francia sangró a medida que los ingleses avanzaban. El humo se elevaba tras ellos como un horizonte en movimiento. La ciudad de Caen fue saqueada. Pueblo tras pueblo cayó en el caos. Refugiados huían aterrorizados mientras los estandartes ingleses atravesaban el campo. Cada kilómetro que Eduardo avanzaba era un mensaje. Francia es indefensa, tu rey es impotente. Fan 4, Crónicas prohibidas. Finalmente, Eduardo giró hacia el norte, retirándose en dirección al puerto de Calais, controlado por los ingleses. Sus hombres estaban cansados, las provisiones escaseaban. Necesitaba alcanzar un refugio seguro antes de que los franceses pudieran atraparlo. Pero el rey de Francia había respondido por fin. Felipe VI reunió el mayor ejército que su reino había visto jamás. Entre 30 y 35.000 hombres respondieron a su llamado.
Entre ellos había 12.000 de caballería pesada, caballeros encerrados en acero, montados en caballos de guerra blindados, criados para el combate de choque. Este no era un ejército común. Casi todas las grandes familias nobles de Francia estaban representadas. Príncipes y señores de toda Europa se unieron a la hueste. El Sacro Imperio Romano Germánico envió contingentes. El rey de Bohemia llegó con su corte. Incluso caballeros de Moravia marcharon para unirse a la matanza que se avecinaba. Era literalmente una asamblea medieval de campeones, ¿no? Un ejército construido sobre linaje, reputación y siglos de dominio en el campo de batalla. Para la nobleza francesa esto no era una guerra, era un ajuste de cuentas, una oportunidad para borrar la humillación infligida por los saqueadores ingleses, para destruir a Eduardo III en batalla abierta, para restaurar el honor a través del acero y la sangre. Estaban seguros de que lo lograrían. El caballero francés era el arma definitiva de su época. Un guerrero montado con armadura completa junto con su caballo de guerra pesaba cerca de 1 tonelada. Había entrenado para el combate desde la infancia. Su armadura costaba más de lo que una aldea entera podía ganar en toda una vida. Durante 500 años, el trueno de las cargas de caballería había decidido las guerras europeas. La infantería existía para apoyar a los caballeros, no para reemplazarlos. Los arqueros eran tolerados, no respetados. El combate verdadero era cuerpo a cuerpo, espada contra espada, noble contra noble. Eduardo III entendía algo que sus enemigos no. La era del caballero montado estaba llegando a su fin. Eduardo sabía que no podía huir de Felipe para siempre. Su ejército era demasiado lento, demasiado cargado de botín. Tarde o temprano, los franceses lo alcanzarían. Y cuando eso ocurriera, los ingleses tendrían que luchar. Por eso, Eduardo eligió el terreno con cuidado. Cerca del pueblo de Crecy, colocó a su ejército en una posición elevada, obligando a los franceses a atacar cuesta arriba. Dividió sus fuerzas en 3 líneas defensivas y entre esas líneas colocó su arma secreta, 5.000 arqueros de arco largo. No eran caballeros, eran campesinos, agricultores, jornaleros, incluso criminales. Hombres endurecidos por años de práctica obligatoria impuesta por la ley inglesa. Cada domingo después de misa, los ingleses estaban obligados a entrenar con el arco. Otros deportes estaban prohibidos. La arquería no era un pasatiempo. Era una obligación nacional. El arco largo en sí era simple, un asta de tejo de casi 2 metros, sin acero, sin adornos. Pero en manos entrenadas era aterrador. Un arquero experto podía disparar 12 flechas por minuto, alcanzando con precisión objetivos a más de 200 metros. La tensión necesaria era enorme, a menudo superior a los 100 kilos. El esfuerzo deformaba el cuerpo humano con el tiempo. Los arqueólogos aún pueden identificar a los arqueros por sus esqueletos. Sus brazos izquierdos se alargaban y engrosaban, sus hombros quedaban permanentemente torcidos tras años de entrenamiento. Eduardo colocó a estos hombres en los flancos, inclinados hacia el interior, creando campos de tiro superpuestos. Luego tomó una decisión que dejó atónito a todo su ejército. Ordenó a sus caballeros desmontar y combatir a pie. Los nobles ingleses, entrenados para luchar montados, recibieron la orden de abandonar sus caballos y permanecer en el barro junto a campesinos. Era algo inaudito, humillante y absolutamente necesario. Eduardo comprendía que solo los vivos conservarían su honor. Aquella tarde, mientras los franceses se acercaban, el campamento inglés estaba tranquilo. Los arqueros enceraban las cuerdas de sus arcos para protegerlas de la lluvia, se clavaron estacas en el suelo, se cavaron trincheras a la luz de las antorchas. Las crónicas registran que Eduardo incluso distribuyó carne y cerveza, asegurándose de que sus hombres durmieran con el estómago lleno. Al otro lado del valle, el campamento francés brillaba con armaduras y arrogancia. Los nobles festejaban, bebían y discutían. La disciplina se disolvía bajo el peso de la vanidad. La diferencia entre ambos ejércitos no podía ser más marcada. Un bando se preparaba para sobrevivir, el otro se preparaba para la gloria, y al día siguiente por la tarde la gloria se ahogaría en sangre. En la tarde del 26 de agosto, el ejército francés finalmente alcanzó las alturas que dominaban la posición inglesa. Llegaron exhaustos, la hueste de Felipe VI había marchado sin descanso durante días, persiguiendo a Eduardo por el norte de Francia. Las armaduras rozaban la piel, los caballos estaban agotados, los hombres tenían hambre y estaban irritables. La decisión sensata habría sido detenerse, permitir que el ejército descansara y atacar al amanecer con la mente clara y un plan unificado. Felipe VI dio esa orden. Mandó a su ejército detenerse, pero los reyes no siempre mandan sobre los caballeros. Para la nobleza francesa la paciencia parecía debilidad. Miraron a través del valle y vieron a los ingleses inmóviles, sucios, superados en número, atrapados contra la costa. Olieron la victoria. Cada minuto de luz se sentía como gloria perdida. Duques y condes comenzaron a gritar que el enemigo intentaba escapar, que el retraso le robaría su triunfo legítimo.
Algunos caballeros bajaron sus lanzas sin órdenes, otros espolearon a sus caballos hacia adelante, reacios a quedarse atrás en la carrera por la fama. La orden de Felipe se disolvió casi al instante, ¿no? Lo que había sido un ejército se convirtió en una multitud de aristócratas, cada uno decidido a llegar primero hasta los ingleses. La disciplina colapsó antes de que se asestara el primer golpe. Entonces el cielo se oscureció. Una tormenta repentina se abatió sobre el campo. La lluvia cayó con fuerza, empapando armaduras, ropas y armas. Para los caballeros franceses la tormenta no significaba nada. Su acero los protegería. Rieron y avanzaron, convencidos de que ni Dios mismo podría detenerlos ahora. Para las tropas de proyectiles la lluvia lo significaba todo. Los arqueros ingleses desanudaron silenciosamente las cuerdas de sus arcos y las guardaron bajo cascos y capas manteniéndolas secas. Fue un pequeño acto de preparación, casi invisible. Los ballesteros genoveses, mercenarios contratados por Francia, no tuvieron la misma suerte. 5.000 de ellos formaban la vanguardia francesa, eran de los mejores ballesteros de Europa. Profesionales, veteranos, pero las cuerdas de sus ballestas, expuestas a la lluvia, se estiraron y aflojaron. Su alcance efectivo se redujo, su potencia se debilitó. Peor aún, sus pavés, los grandes escudos que utilizaban para protegerse mientras recargaban, habían quedado con el tren de equipajes, muy atrás de la línea del frente. Estaban a punto de caminar hacia la muerte sin cobertura. A unos 150 metros, los genoveses dispararon su primera descarga. Los virotes describieron arcos bajo la lluvia y cayeron cortos. La línea inglesa no se movió. Entonces los ingleses respondieron. 5.000 arcos largos se alzaron al unísono. El sonido fue descrito por los testigos como un trueno. El cielo se oscureció mientras decenas de miles de flechas avanzaban cada minuto, cortando la lluvia y el aire por igual. Los genoveses no tenían escudos, no tenían cobertura. Sus ballestas tardaban medio minuto en recargarse, los arcos largos ingleses necesitaban solo segundos, fueron borrados. Los hombres caían gritando. Los virotes yacían inútiles a sus pies mientras las flechas atravesaban carne y armadura. El pánico rompió la formación. Los mercenarios se dieron la vuelta y huyeron, intentando desesperadamente escapar de la tormenta de muerte. Y fue entonces cuando la locura comenzó de verdad. Los nobles franceses, al ver a los genoveses retirarse, no interpretaron aquello como una retirada táctica, vieron cobardía. Un noble, según se dice, gritó que los caballeros debían cortar a la chusma que bloqueaba su avance. Y lo hicieron. Caballeros franceses acorazados espolearon sus monturas y cargaron directamente contra sus propios hombres, acuchillando a los mercenarios genoveses que no tenían a dónde huir. Atrapados entre las flechas inglesas y las espadas francesas, los soldados contratados fueron masacrados casi hasta el último hombre. En un solo momento de arrogancia, los franceses destruyeron a sus propias tropas de proyectiles. El campo quedó cubierto de cuerpos, la sangre se mezcló con la lluvia y el barro. Los caballos relinchaban de terror. Y aún así los caballeros cargaron. 12.000 nobles montados bajaron sus lanzas y comenzaron su asalto cuesta arriba, directamente hacia los colmillos del arco largo inglés. Este fue el momento en que la guerra medieval se quebró. A larga distancia, las flechas no siempre atravesaban la mejor armadura de placas, no era necesario. Encontraban a los caballos, ojos, bocas, patas, los puntos blandos que ninguna armadura podía proteger. Un caballo de guerra que pesaba más de 1.000 kilos, alcanzado por múltiples flechas, no seguía cargando. Se desplomaba, relinchando, convirtiéndose en un muro de carne que destrozaba el impulso de los que venían detrás. Los caballeros chocaban contra caballos caídos, las lanzas se rompían, las formaciones se desintegraban. A corta distancia, las flechas con punta Vodkin atravesaban viseras, axilas, articulaciones y muslos. Incluso cuando no penetraban, el impacto era devastador, golpeando el acero como un martillazo, sacudiendo a los hombres dentro de sus armaduras. Los franceses cargaron de nuevo, y otra vez, y otra vez. Cada oleada avanzaba sobre los cadáveres de la anterior. Los arqueros ingleses dispararon hasta que el suelo a su alrededor quedó erizado de flechas gastadas. Cuando comenzaron a escasear, avanzaron, arrancaron proyectiles de cuerpos y heridos y los devolvieron contra los caballeros que se acercaban. Los franceses estaban siendo asesinados con sus propias flechas y aún así las cargas continuaron. Pero el momento más inquietante de la batalla aún estaba por llegar. Mientras el campo de batalla descendía en el caos, una figura se negó a retirarse. Juan de Bohemia tenía casi 50 años y llevaba cerca de una década ciego. La enfermedad le había arrebatado la vista, pero no el orgullo. Había llegado a Crecy no porque lo necesitara, sino porque un rey de su generación creía que el honor solo se demostraba en combate. Cuando sus acompañantes le dijeron que el ataque francés estaba fracasando, que los caballeros morían por centenares y que el campo se volvía intransitable, respondió con una sola frase: «El rey de Bohemia no huye del combate». Incapaz de ver al enemigo, Juan ordenó a sus caballeros que ataran las riendas entre sí para poder guiarlo hacia adelante.
caballo con caballo, formaron una cadena viviente y avanzaron hacia la tormenta de flechas, cabalgando guiados por el sonido y las sombras. No era una carga destinada a vencer, era una carga destinada a morir con significado. El grupo fue aniquilado casi de inmediato. Los caballos cayeron. El acero resonó contra flechas y barro. Cuando el cuerpo de Juan fue hallado más tarde, aún estaba atado a sus compañeros, con la espada en la mano y los ojos abiertos. Había cumplido su último deseo. Había golpeado al enemigo antes de que la muerte lo reclamara. Incluso el hijo de Eduardo III, el príncipe negro, quedó conmovido por el acto. Más tarde adoptó el emblema personal de Juan, 3 plumas de avestruz, junto con el lema Ich dien, que significa yo sirvo. Hasta hoy sigue siendo el símbolo del príncipe de Gales, pero el honor no podía detener a las flechas. A medida que la tarde avanzaba, los asaltos franceses se volvieron más desesperados y menos organizados. Según algunas crónicas, los franceses cargaron hasta 16 veces, 16 oleadas de sangre noble arrojadas cuesta arriba contra un campo de muerte que se negaban a comprender. Los caballeros luchaban entre ellos por ocupar el frente, desesperados por ser vistos, desesperados por rescatar algo de gloria de la catástrofe. Muchos murieron sin siquiera alcanzar la línea inglesa, hundiéndose en un barro tan profundo que no podían levantarse bajo el peso de sus armaduras. El propio Felipe VI se unió al asalto final. Su caballo fue abatido bajo él y una flecha le atravesó la mandíbula. Solo sus guardias evitaron que fuera muerto o capturado. La sagrada oriflama, el estandarte de batalla de Francia que se creía garantizaba la victoria, fue abandonada en el barro. Cuando cayó la oscuridad, el campo de batalla quedó en silencio. Los ingleses no persiguieron. Mantuvieron su posición durante la noche, matando a cualquier francés herido que intentara arrastrarse para huir. Las flechas ya se habían agotado. El trabajo se terminó con cuchillos, mazas y estacas de madera. Arqueros campesinos golpearon hasta la muerte a nobles acorazados en la oscuridad. Cuando amaneció el 27 de agosto, la magnitud del desastre se volvió innegable. La flor de la nobleza francesa yacía dispersa por el campo. El conde de Flandes, el duque de Lorena, el conde de Alençon, príncipe tras príncipe, señor tras señor. Más de 1.500 nobles habían muerto, junto con miles de caballeros menores y hombres de armas. Las pérdidas inglesas rondaban los 40 hombres. El desequilibrio era tan extremo que los cronistas se negaron a creerlo, atribuyéndolo a la intervención divina. Pero no hubo nada sobrenatural en Crecy. Solo hubo preparación, disciplina y la brutal matemática del poder de fuego. Sin embargo, la verdadera devastación no se medía en cifras. La guerra medieval había dependido durante mucho tiempo del rescate. Los enemigos nobles eran capturados, no asesinados. La riqueza circulaba a través del honor. En Crecy ese sistema colapsó. Los arqueros ingleses no conocían nombres, no reconocían estandartes, simplemente mataban. Duques murieron como campesinos, reyes cayeron de bruces en el barro, y con ellos murió la ilusión de que la sangre noble otorgaba superioridad en el campo de batalla. Cuando el sol se alzó el 27 de agosto, el mundo medieval finalmente se vio a sí mismo con claridad. El campo bajo Crecy ya no era un campo de batalla, era una fosa común. Los cuerpos yacían amontonados dentro de armaduras que valían fortunas, los caballos se pudrían donde habían caído. Lanzas rotas, escudos destrozados y estandartes desgarrados quedaban medio enterrados en un barro ennegrecido por la sangre. El silencio era insoportable. Los soldados ingleses se movían con cautela entre los muertos, atónitos por lo que habían sobrevivido. Muchos no podían creer que el enemigo hubiera sido realmente destruido. Otros no sentían triunfo alguno, solo agotamiento e incredulidad. Habían mantenido su posición y la tierra se había tragado a toda una clase de hombres. Los muertos franceses no eran anónimos, eran la columna vertebral del reino. Condes, duques, príncipes y primos reales yacían boca abajo en el barro. Habían muerto tantos nobles que no quedaban suficientes pares sobrevivientes para identificarlos y enterrarlos adecuadamente. Los cuerpos quedaron expuestos durante días, las armaduras fueron despojadas, las joyas arrancadas de dedos fríos. Campesinos saquearon a los muertos y se hicieron ricos de la noche a la mañana. Cuervos y lobos descendieron en números tan grandes que los testigos escribieron que oscurecían el campo. Las aves se alimentaron tan abundantemente de carne noble que engordaron hasta no poder volar, caminando torpemente entre los cadáveres como símbolos grotescos de un orden invertido. Durante generaciones la guerra europea había funcionado bajo un acuerdo no escrito. Los nobles luchaban contra nobles, los derrotados eran capturados, rescatados y devueltos. La guerra era brutal, pero seguía reglas moldeadas por la clase social. Crecy destrozó esas reglas. Los arqueros ingleses no reconocían la heráldica, no les importaba el linaje. Para ellos, un hombre con armadura era simplemente un objetivo. Disparaban a viseras, articulaciones y caballos hasta que nada se movía. Por primera vez, la clase dirigente de Europa comprendió algo aterrador. Podían ser asesinados con facilidad. El impacto psicológico fue inmenso.
Francia quedó sin liderazgo. Regiones enteras perdieron a sus señores en una sola tarde. El gobierno colapsó, las propiedades quedaron sin administrar, vacíos de poder se extendieron por el campo. Militarmente, la lección era imposible de ignorar. La caballería pesada ya no era imparable. La disciplina, la posición y el fuego a distancia importaban más que el coraje o la sangre. Francia se vería obligada a adaptarse, copiando de manera humillante las tácticas de infantería inglesas y creando sus propios cuerpos de arqueros, pero la adaptación fue lenta. 10 años después, en Poitiers, Francia repetiría el mismo error. Caballeros cargando cuesta arriba contra arqueros ingleses, otro rey capturado, miles de nobles más muertos. La lección de Crécy había sido escrita con sangre y aún así el orgullo se negó a leerla. Las consecuencias sociales fueron aún más profundas, ¿no? Si los campesinos podían masacrar a los nobles, ¿qué significaba realmente el derecho divino? Si un arquero galés podía poner fin a la vida de un príncipe con una sola flecha, ¿qué justificaba entonces el orden feudal? Crécy no solo cambió la forma en que se libraban las guerras, socavó la razón misma por la que la sociedad estaba estructurada de ese modo. Irónicamente, el propio arco largo no sobreviviría para siempre, ¿no? Requería años de entrenamiento, disciplina impuesta durante generaciones. Cuando llegaron las armas de pólvora, herramientas que cualquier hombre podía aprender a usar en días, incluso el arco largo quedó obsoleto. El arma que mató a la caballería pronto sería asesinada por el progreso. Sin embargo, una imagen quedó grabada en la memoria. Un rey ciego cabalgando hacia la muerte porque el honor lo exigía. Caballeros aplastando a sus propios aliados en la búsqueda de gloria. Arqueros campesinos permaneciendo firmes mientras la élite de la cristiandad caía ante ellos como trigo bajo la hoz. Crécy no fue solo una victoria, fue una revelación. Los historiadores no recuerdan Crécy únicamente por la cantidad de hombres que murieron allí. La recuerdan por aquello que murió junto a ellos. Durante siglos la guerra europea se había construido sobre una sola suposición: que las guerras se decidían por el coraje, el linaje y el valor personal, que el caballero, entrenado desde la infancia para luchar, protegido por acero y montado en un caballo de guerra, era el amo natural del campo de batalla. Crécy demostró que esa suposición era una mentira. Lo que importaba no era quién eras, sino dónde estabas, no cuán valiente te sentías, sino qué tan bien posicionado estabas, no la sangre, sino la preparación, no el honor, sino la coordinación. Eduardo III no ganó porque sus hombres fueran más nobles o más fuertes, ganó porque su ejército funcionaba como un sistema. Los arqueros apoyaban a la infantería protegía a los arqueros. El terreno se transformó en un arma. Cada hombre tenía un papel y cada papel importaba. Esto era algo nuevo. Por primera vez en Europa occidental, una batalla se decidió principalmente a distancia antes de que las élites opuestas cruzaran espadas. El poder de fuego, no el combate personal, se convirtió en la fuerza decisiva. El campo de batalla pasó a ser un lugar de cálculo en lugar de ceremonia. En ese sentido, Crécy no fue el final de la guerra medieval, fue el comienzo de la guerra moderna. Los principios eran inconfundibles. Una posición defensiva podía neutralizar la superioridad numérica. La infantería disciplinada podía derrotar a la caballería aristocrática. La tecnología, incluso la más simple, podía derribar siglos de tradición. Los siglos posteriores reemplazarían los arcos largos por mosquetes, cañones y rifles, pero la lógica permaneció. Crécy enseñó a Europa que quien controlara la distancia, el terreno y la coordinación controlaría el resultado. Los franceses aprendieron esta lección de manera dolorosa y lenta, ¿no? Al principio se aferraron a los viejos ideales, ¿no? Los caballeros siguieron cargando, el honor siguió exigiendo sacrificios, y la derrota siguió llegando. Solo después de décadas de humillación, Francia reorganizó finalmente sus ejércitos, dando mayor valor a la infantería, a las tropas de proyectiles y a la estructura de mando. Inglaterra, durante un tiempo, se situó a la vanguardia de esta transformación. El arquero inglés se convirtió en el soldado más temido de Europa. Su sola presencia podía alterar la estrategia enemiga. Las batallas se planificaban en torno a evitarlo, neutralizarlo o resistirlo. Pero incluso ese dominio fue temporal. El arco largo requería años de acondicionamiento físico y práctica constante. Era un arma basada en una cultura, no solo en un diseño. Cuando surgieron las armas de fuego, que requerían semanas en lugar de décadas para dominarse, la era del arquero terminó tan abruptamente como había terminado la era del caballero. El progreso no mostraba lealtad, y aún así, el simbolismo de Crécy perduró. La imagen de caballeros franceses matando a sus propios mercenarios por frustración, de nobles muriendo de forma anónima en el barro, de campesinos decidiendo el destino de reyes. Estas imágenes persiguieron a las clases dirigentes de Europa durante generaciones. Crécy forzó una comprensión que jamás podría deshacerse. El poder ya no fluía naturalmente del nacimiento, fluía de la organización, la innovación y la disciplina.
El campo de batalla se había convertido en un espejo, y lo que reflejaba aterrorizó a quienes alguna vez se creyeron intocables. Hoy el campo de Crecy está en calma, no hay trueno de cascos, no hay choque de acero, no hay estandartes ondeando al viento, un pequeño monumento se alza donde miles murieron una vez. La mayoría de los viajeros pasan sin detenerse, sin saber que bajo sus pies yace la tumba de una cosmovisión entera. Pero el 26 de agosto de 1346, esa colina silenciosa fue testigo del fin de la certeza medieval. 5 siglos de tradición militar colapsaron en una sola tarde. La creencia de que la sangre noble garantizaba superioridad fue destrozada por flechas disparadas por hombres que no poseían nada más que su habilidad. La idea de que el honor podía superar a la preparación se ahogó en la lluvia y el barro. Los caballeros que cabalgaron aquel día creían ser inmortales dentro de su armadura, creían que el valor podía detener al acero, creían que Dios favorecía al linaje. Estaban equivocados. Crecy demostró que el valor no puede vencer a las matemáticas, que la valentía no puede escapar de la física, que la nobleza no puede detener una flecha que viaja 200 metros en 6 segundos. El rey ciego de Bohemia se convirtió en el símbolo final de aquella era moribunda. Su carga no fue insensata, fue fiel a un ideal que ya no pertenecía al mundo en el que vivía. Avanzó no para vencer, sino porque retirarse significaba aceptar que el honor se había vuelto obsoleto. Cuando cayó, atado a sus caballeros con la espada aún en alto, una era cayó con él. Después de Crecy, Europa seguiría hablando de caballería, los torneos continuarían celebrándose, las canciones seguirían glorificando a los caballeros y las cargas heroicas. Pero en los campos de batalla reales, las decisiones ya no se tomarían por el valor personal, se tomarían por la disciplina, por la posición, por armas que no se preocupaban por quién eras. El arquero de arco largo no conocía los nombres de los hombres que mataba, no le importaban los estandartes ni los escudos de armas. Para él, cada figura acorazada tenía la misma forma, se movía a la misma velocidad y era vulnerable en los mismos puntos. Esa indiferencia cambió la historia, ¿no? Francia perdió más que hombres en Crecy. Perdió la fe en el orden natural del mundo, la comprensión de que campesinos podían masacrar a príncipes, destrozó los cimientos de la certeza feudal. El impacto se extendió mucho más allá del campo de batalla, alcanzando cortes, castillos e iglesias. Todo fue destruido por 5.000 hombres que practicaban tiro con arco cada domingo después de misa. El mundo medieval no terminó entre llamas ni profecías, terminó en silencio bajo la lluvia, con el cielo ennegrecido por flechas, ¿no? Y cuando los cuervos finalmente alzaron el vuelo desde aquel campo, hinchados de carne noble y cargados de silencio, se llevaron consigo los últimos restos de una era que jamás regresaría.